Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, nuestros amigos oyentes todos, hoy para el estudio de este viernes 24 de febrero, donde vamos a estar estudiando ya en resumen cómo planificar para tener éxito, y el texto a memorizar que hemos repetido durante toda esta semana dice: todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Bienvenido, Pastor Joel Fernández. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder llegar contigo al viernes. Amén. Contentísimo por este día y gracias a nuestros hermanos y amigos por estar ahí. Sintonía de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén, amén. Y para iniciar este estudio de este viernes, Pastor Joel Fernández, diríjanos en oración. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de poder llegar al viernes, estudiar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, el estudio de la lección de escuela sabática. Danos tu Santo Espíritu y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder llegar a este viernes, día de preparación, contando con la bendición del Todopoderoso, contando con todo lo que el Señor nos ha equipado durante esta semana, nos ha estado equipando en cuanto a las herramientas que podemos tener para nosotros proyectarnos para el futuro, teniendo como base al Señor, teniendo como base la roca eterna, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pastor Joel Fernández, ¿qué podemos nosotros decir en este día de preparación de todo lo que hemos estado aprendiendo durante esta semana? Esta ha sido una semana extraordinaria, Pastor Mario. Gloria a Dios. Yo mismo he aprendido bastante. Amén, amén. Y hay que tomar algunas decisiones. Y una de las cosas que aprendí en esta semana es que no debo jubilarme después de los 63. Por lo menos no retirarse. Porque de ahí en adelante que uno es productivo. Sí. Tengo algunos amigos que tienen que estar felices y contentos por esta noticia. Sí, que reveló un estudio. Sí, un estudio. Un estudio. Sí. Así es. Pues bueno, quiero compartir contigo, Mario, estos dos pensamientos que me llaman mucho la atención. Dice así: no puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocios o plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida actual y no haga provisión para un futuro eterno. Interesante esa declaración. Ningún plan que no tenga un futuro en mente sirve para nada. El futuro eterno, sobre todo. El futuro eterno. O sea, cualquier plan que no incluya la eternidad en esa agenda tiene problemas. Sí, interesante. Nadie puede acumular tesoro en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece en su vida aquí en la tierra. Qué tremenda declaración. Así es. El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento de los derechos de propiedad de Dios. Interesante. Así es. El creador de todas las cosas es el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depositado como suyo, de acuerdo a sus indicaciones. Bueno, qué extraordinaria declaración, Pastor. Definitivamente, Dios, el dueño de todo. Y esas citas son interesantes. La primera del libro La Educación, en la página 144. La segunda del libro La Educación, también en la página 137. O sea, dos citas inspiradas. Así es. Y quiero también compartir con los oyentes otra cita de ese mismo libro, La Educación, en la página 264.
Usted recuerda, pastor, que hace un tiempo estudiamos en grupo ese libro, el libro Sí. La Educación. Tremendo ¿Cuántos libro. principios vimos en él? Porque hay personas que ven el título, Libro La Educación, y piensan que allí habla de escuela, que allí habla de educación formal nada más. Allí habla de todos los principios que pueden hacer que una persona en su vida tenga éxito. Así es. Básicamente eso, porque esa es la finalidad de la educación en sentido general, pero allí se dan las herramientas. Y en este libro, en la página 264, dice la inspiración lo siguiente: no quiere decir que todos sean llamados a tener la misma función. No quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros observamos que debido a la presión de mantener nuestra familia, muchas veces pensamos que nuestro trabajo es simplemente para proporcionar un ingreso. Pero como cristianos también se nos plantea hacer nuestra parte en la gran comisión de Jesús de llevar el mensaje a todas partes. Y eso no significa que todos seamos llamados a ser misioneros o a ser pastores o a ser evangelistas en sentido común de la palabra, pero todos podemos ser colaboradores, nos dice el libro de la Educación. Todos podemos ser colaboradores con Cristo para dar las buenas nuevas a nuestros semejantes. Si se da la orden a todos, grandes y chicos, instruidos e ignorantes, ancianos o jóvenes, deben obedecerla en el nombre del Señor. Por eso es necesario, como nos dice la inspiración, que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Y ese plan de vida es que debemos esforzarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Esas son reglas que aseguran el logro de una buena parte del éxito en la vida. Seguir la indicación de Dios garantiza el éxito total. Eso es lo que garantiza el éxito. Como cristianos, la vida exitosa sabemos que no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos, como dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, que la vida del hombre consiste en más que eso. Hay un ideal divino y debemos tomar como ejemplo el caso de Juan el Bautista, que se mencionó en la introducción de este estudio y que ahora lo tenemos aquí en la conclusión también. Juan el Bautista fue una vida de éxito porque cumplió con el ideal divino. ¿Y sabes lo que dice la inspiración también? Hay una cita, pastor, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 371. Dice, cuando el siervo de Dios, a propósito de Juan el Bautista, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa mano que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para lograr una obra que de otra manera nunca se hubiera realizado. Así que la vida de Juan el Bautista fue una vida de éxito. Con esa inmolación de la que fue objeto como mártir allí en la cárcel de Herodes, él logró algo que de otra manera no se podía realizar. Y él había completado sobre todo la tarea de preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él preparó el camino, lo llegó a presentar, lo introdujo así diciendo, he aquí el verdadero Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Tuvo el privilegio de bautizar a nuestro amado Salvador. Qué privilegio el que tuvo este hombre. Su vida fue una vida de éxito. Y podemos entender que la vida de éxito en sentido general de muchos creyentes no se basará en acumular muchas cosas, pero sí en mantenerse fieles y en un testimonio innegable de que Dios estuvo en la vida de esa persona, independientemente de lo que haya podido lograr en la parte material, cuando los que le sobreviven a un creyente, ellos pueden testificar que Dios ha estado en la vida de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven. Entonces se cumple lo que dice también allí esa cita que hemos mencionado y que repito ahora, la reitero, del libro Hechos de los Apóstoles, página 371. Cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa mano que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para lograr una obra que de otra manera nunca se hubiera realizado. Tremenda declaración, Pastor Mario. Así es, gloria a Dios. Agregar a eso que, resumiendo la lección, el éxito no se mide por los bienes materiales acumulados. No. El éxito es llegar a ser como Dios quiere que seamos.
es alcanzar la madurez en la obediencia y desarrollar la capacidad de hacer lo que Dios dice y como Él dice y cuando Él dice. Amén. Así que la vida no consiste en los bienes materiales, aunque son importantes y necesarios. Por eso no es como se vive, no es como se inicia la vida, ni cómo yo vivo la vida hoy, sino cómo se termina la vida. Cuando mis ojos y tus ojos se cierren, Mario, Si el Señor no ha venido. si el Señor no ha venido de aquí a allá, es que terminó ahí. ¿Qué esperanza tú tienes? ¿Qué esperanza tengo yo después de ese día? Por eso cada ser humano tiene que responder esta pregunta: ¿dónde pasaré yo la eternidad? ¿Dónde? No unas vacaciones, la eternidad. La eternidad. Cada ser humano, porque hay esperanza después de la muerte, hay vida después de la muerte. Amén. Y Dios ha prometido. Así que no importa que nuestros planes fracasen o que no seamos personas que hayamos tenido éxito en la vida como lo mide el mundo. El verdadero éxito se medirá cuando estemos reunidos con Cristo debajo del árbol de la vida ese sábado a las 3 de la tarde. Amén. Ese es el verdadero éxito, hacer planes para vivir con Cristo por la eternidad. Amén, amén. Ese es el éxito verdadero y cada ser humano debe buscar ese éxito. Hacer planes ahora para vivir con Cristo por toda la eternidad. Gloria al Señor. De esta forma estamos planificando para tener éxito según Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Durante esta semana queremos recordarle que hemos estudiado cómo tener éxito yendo por parte, mirando que el éxito incluye la decisión que tú tomas temprano en tu vida de servir a Dios, de serle fiel, como lo hizo José, de serle fiel no importa las circunstancias, y el desenlace final estará en las manos del Todopoderoso. Cómo el tener éxito dependerá hasta de la persona que decidas elegir para unir tu vida con ella en matrimonio, tomando en cuenta los principios que mencionamos ese día. Además, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿A qué profesión, qué carrera o qué oficio vas a hacer el centro de tu vida para trabajar con integridad, como vimos en otras las lecciones de la semana? Trabajar entendiendo que el trabajo es una bendición, la bendición del trabajo, idealmente hablando. El trabajo no es un castigo, el trabajo dignifica, el trabajo da salud, el trabajo hace tener en perspectiva la vida en un sentido amplio. Por eso las personas mientras están trabajando, se enferman menos. Mientras están trabajando, su organismo mismo entiende que debe mantener un ritmo, que debe tener resistencia frente a ciertas patologías que constantemente amenazan desde dentro, desde afuera, en fin. También vimos que debemos aprovechar los años productivos. Fue el día que más le gustó, Pastor Fernández, porque allí hablaba acerca de un estudio realizado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde muestra los logros que en sentido general se obtienen en promedio entre los 60 y los 80 años de vida, y cómo por seguir ciertos principios bíblicos, eso pueden ser años muy placenteros, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. De igual manera vimos que se debe ser una persona que supla para su familia. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo que el que no suple para su familia, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si alguien bajo cualquier tipo de excusa se había resguardado de esa responsabilidad, es hora de que ponga, como se titula el libro del pastor Joel Fernández, que ponga manos a la obra para hacer de su vida una vida que realmente supla a los suyos, especialmente a los de su casa, para que no se muestre como alguien que niega la fe, como alguien que es peor que un incrédulo,
que nada de eso hable mal de la profesión de fe que tenemos. También vimos, pastor, el jueves, ¿qué otra cosa vimos? Buscar los consejos piadosos. Consejos muy interesantes. Ahí vimos unos 7 consejos extraordinarios. Y vimos también que nos aconseja Dios a través de su palabra que el dinero hay que administrarlo conforme a la palabra del Señor. Cuando llegue el dinero a nuestras manos, cómo administrarlo correctamente. Sí. Ese día vimos también que no es siguiendo consejos de ciertos gurúes de moderno, de ciertos maestros supuestamente iluminados, de ciertas personas que han tenido éxitos según el mundo, porque muchos de esos éxitos han tenido una página que no se incluyó en esos libros. Porque como alguien dijo, detrás de cada fortuna hay un gran crimen. Pero el éxito según Dios es basado en lo que ya hemos repetido, de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De esa nunca te van a llamar para requerirte delante de las autoridades, para esa nunca te van a pedir cuenta dentro del campo judicial, porque es según la bendición del Todopoderoso. Todo lo contrario, esa prosperidad que vendrá como resultado de la fidelidad a Dios, conforme a la voluntad del Todopoderoso, testificará del Dios al que servimos. Quiera el cielo que sigamos estos principios para ser como árbol plantado junto a corriente de aguas, como dice el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Todos estos consejos lo hemos visto en el marco de la lección número 8, lección a estudiar en la escuela sabática de toda esta semana, y que mañana sábado en la iglesia pues tendremos un repaso general, esperando que sea de bendición los comentarios, las ideas, las decisiones, porque pastor, una de las cosas más importantes de estas lecciones son las decisiones que se toman en el nombre del Señor. Claro que sí. Me llamaba un hermano de la Iglesia Las Américas, allá en la Asociación Dominicana del Sureste, que cuando escuchó aquella lección donde se hablaba de cómo diezmar, si es del sueldo bruto, del sueldo neto, que él ahí estaba debatiendo con la esposa le decía, es del sueldo bruto, y él decía, no, es del neto, y esto, y vio como una cita que se prestaba como que era opcional en la lección, y le dijo, mira aquí, como que aparentemente tenía apoyo, y cuando escuchó la lección que impartimos, él me dio el testimonio en un retiro la semana pasada, que nos encontramos ahí en el Parque Mirador del Este, y él me decía, mire pastor, cuando yo escuché la lección y cómo ustedes explicaron que era del sueldo bruto, yo dije, pues debo al Señor una cantidad, y comencé a calcular el tiempo que tenía laborando y que no lo estaba haciendo en la forma correcta, y le debía 60,000 pesos al Señor. Y esa misma mañana que lo anoté, después de escuchar la lección, me dice, desde que lo propuse en mi corazón, Dios ya estaba obrando para bendecirme, porque esa misma tarde me llamó alguien para darme un dinero que yo no estaba esperando, y esa tarde me dio más de 80,000 pesos, creo que fueron 87,000 pesos, y ¿sabe lo primero que hice, pastor? Serle fiel a Dios y devolverle esos 60. Y me dice, usted no sabe la paz que yo tengo después de ese día y las bendiciones que me han llegado aparte de esa. Para mí fue, me dice, una bendición grande ver cómo desde que yo propuse en mi corazón, no lo tenía en la mano para devolverlo, estaba pensando en cómo iba a hacer un acuerdo para comenzar esa misma semana a devolverle al Señor lo que le había robado. Me dice él así sin yo saberlo. Y entonces me dice, la bendición llegó. Y yo quiero pues animar a todos aquellos que cuando aprendan un principio, cuando se den cuenta que estuvieron equivocados, no resistan al Espíritu Santo, sino que con la convicción del Espíritu Santo procedan a tomar la decisión correcta y hacer lo correcto en el nombre del Señor. Con Dios no se pierde. Como dice la inspiración, hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Hay un principio, Pastor Mario, interesante que dice, cuando obedecemos a Dios, iniciamos por el camino de la prosperidad. Amén, gloria al Señor. Ese es el secreto. Si algún hermano de la iglesia tiene problemas financieros, algún amigo oyente también, yo les recomiendo que tome decisiones con Dios y entonces Dios le va a bendecir. Amén, amén. Es lo que Él ha prometido. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia
y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén, amén. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios ha empeñado su palabra y Él la cumplirá. Esta semana hemos estudiado cómo planificar para tener éxito. Y el texto a memorizar, queremos repetirlo ya por última vez, antes de que el pastor Joel Fernández nos despida en oración en esta lección. Dice, todo lo que hagan, allí en Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchísimas gracias, Señor, por habernos enseñado durante toda esta semana cómo vivir una vida exitosa en este mundo. Amén. Por los principios de administración del dinero que nos has enseñado, por la seguridad de tus promesas y de tu palabra de que nos vas a bendecir. Te pido en esta hora que bendiga a todos nuestros hermanos. Amén. Que les ayude con tu Santo Espíritu a tomar decisiones. Así sea. No solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Amén. Y que el resultado de nuestras decisiones, el valor de nuestras decisiones, podamos vivirlo junto contigo en el reino de los cielos. Amén. Gracias, Señor, Gracias. por este maravilloso consejo que nos ha dado en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.